Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes de aquí de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo estás, José? Muy bien. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Tranquilo, sí. Había habido actividad acá en el Congreso, hubo en el Senado de la Nación, donde sesionó una sesión infrecuente porque estamos y que se planteó una discusión porque fue una sesión para elegir autoridades allá en el Senado. Acá recordemos en la Cámara de Diputados ya se hizo esa reunión, ya fue la sesión preparatoria, todo normal acá, pero allá habían quedado pendientes la elección de las autoridades y finalmente se realizó la misma. Pero bueno, había una discusión con la Unión por la Patria respecto de que ellos sostenían que no podía realizarse esa sesión porque no hay sesiones extraordinarias y ellos decían, bueno, no se están tratando leyes, proyectos, nada, solamente las autoridades y si no, no pueden funcionar. Exactamente. Seguramente que en los próximos días vamos a ir teniendo novedades, inclusive aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, respecto a la constitución de las comisiones, si es que llaman o no a extraordinarias. Por el momento no hay un pedido oficial de convocar a sesiones extraordinarias por parte del Ejecutivo al Congreso Nacional, así que por el momento todo tranquilo por aquí, ¿no? Sí, están todos a la espera de, bueno, a partir de los anuncios que hubo ayer, justamente, vos viste que al final era como vos decías, esperó el ministro de Economía a que terminara el programa, terminara el resumen para dar... Dijo, no los vamos a pisar, viste, el resumen de Noticias Parlamentarias. Que hizo, gracias Toto. Sí. Amén de eso, bueno, hizo anuncios que algunos de esos temas van a pasar por acá por el Congreso, va a haber muchas de esos anuncios que se están haciendo durante estos días van a transformarse en proyectos que van a llegar acá al Congreso y en ese temario de extraordinarias que veremos cuándo surge. Tengamos en cuenta también lo que a vos te habían dicho, aquello de manejarse con decretos, eso también puede... Que se está empezando como a cumplir, empiezan a pasar los días, todavía no llaman extraordinarias, están sacando por decreto muchas decisiones, que no estaba muy lejos de lo que me habían dicho. Todavía muy pronto, ¿vale? Puede que la semana que viene llamen a extraordinarias. Obviamente, ese tema. Pero yo creo que no se van a arriesgar tampoco a llamar a extraordinarias si no tienen asegurado el quórum para tratar ciertos temas dentro del Congreso de la Nación, ¿no? Obviamente, recordemos que el oficialismo arranca muy disminuido. Vos sabés que ahora el tema de acá vuelven, nosotros damos por decretada la muerte de los interbloques. Ya. Va a partir de, recordemos, el jueves pasado, cuando hubo esa reunión de esa sesión preparatoria, que prevaleció la postura de Unión por la Patria de manejarse con bloques, no sumatoria de bloques, no interbloques. Entonces la constitución de las comisiones a las que mencionabas recién se va a hacer en función del poder que tiene cada bloque. Entonces empezó, por ejemplo, una cosa que se estaba dando con La Libertad Avanza es que se estaba desgajando algunos bloques. Recordemos, siempre dijimos, tiene 38 diputados, llegaba con 38 diputados, donde estaba entre esos 38 estaba Carolina Píparo, porque funcionaba como interbloque. Carolina Píparo tiene su propio bloque. El tema es que a partir de la nueva constitución de la Cámara, Carolina Píparo forma un bloque, ya no unibloque, sino un bloque de dos, con otra diputada, que es su cuñada, entre paréntesis, no me acuerdo el apellido. Mira, ella forma un bloque de dos, pero claro... ¿Con qué nombre? Buenos Aires algo... O sea, Carolina Píparo oficialmente se separó del bloque de La Libertad Avanza. Nunca estuvo integrada en ese, pero estaba como interbloque. Claro. Ahora, como estamos diciendo que van a prevalecer los bloques, ella con la otra diputada que se sumó, sigue en ese bloque que Carolina tenía con Buenos Aires libre, creo que es. Y ellos son dos, entonces ya tenemos el bloque 36, el que arrancaba con 38, el bloque oficialista ahora tiene 36, pero dos salteños
se iban con Zapata, el Carlos Zapata, a formar otro interbloque. Entonces quedaban en 34. Formaban otro bloque, el salteño, que se va a llamar Ahora Patria, que es el partido de Zapata, pero dentro de La Libertad Avanza, ese interbloque. Como los interbloques no corren más, ¿qué hacen La Libertad Avanza? Está el diputado Oscar Sago, presidente de La Libertad Avanza, hablando con todos para traerlos. Por lo pronto recuperó a los salteños. Entonces volvió a ser 36 y se trajo de Yapa a Carlos Zapata, también se integró. Entonces son 37. Y en el Senado parece que hay como podríamos decir, un acuerdo entre todos los bloques, sacando de lado lo que es el bloque de Unión por la Patria, pero un acuerdo entre todos los demás bloques, incluso los bloques provinciales, de gestionar juntos, ¿no? De legislar juntos, de alguna manera para hacer una cuestión de pesos y contrapesos frente a Unión por la Patria, que es el bloque mayoritario en el Senado. Claro, o sea, Curados en Salud, viendo lo que había pasado acá. Que tienen 39, me parece, en total, juntando todos los bloques en el Senado. Contra 33. Claro, Unión por la Patria 33. Así es, y el quórum necesitas 37. Claro, entonces de esa manera tendrían vía libre. Sí, pero... Hoy sesionaron y arrancaron vía con libre, 38. pero que esos senadores provinciales van a pedir cosas también a la hora de negociar el quórum en el Senado, ¿no? Pues fíjate que hoy tuvieron el quórum, lo tuvieron con 38 y no tuvieron 39 en realidad porque no se supo loguear uno de los senadores nuevos. Así que, o sea, Unión por la Patria estuvo ausente. Después bajó a dar pero no dio el quórum en ese momento. Sí, exactamente. Porque consideraban inválida esta sesión que, bueno, finalmente se realizó. Bueno, y no descartemos que algo parecido pueda llegar a pasar aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Que hayan bloques Lo cierto es que después de las medidas que anunció Caputo en el día de ayer, hubieron varias reuniones de bloques aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, entre ellos de Unión por la Patria y otros bloques, para ver de qué manera podrían organizarse frente a las medidas que va a enviar el Poder Ejecutivo aquí al Poder Legislativo, y de alguna manera para, como dicen ellos, representar a los trabajadores como un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? De frenos del Ejecutivo con el Poder Legislativo. Así que esto recién empieza, José. Va a ser muy interesante, realmente muy interesante, y vamos a tener un verano movido. Seguramente, independientemente de cuando sea que arranquen las sesiones extraordinarias, pero bueno, ya están trabajando mucho, hay mucha mudanza todavía. Sí. Ahí veía un diputado que en los últimos tiempos ha ido de diputados al Senado y el Senado ha vuelto acá, como Pablo Yedlin, que está eligiendo despacho. Justamente porque... Bueno, yo hablaba con diputados misioneros también y que estaban ahí hasta último momento que no les habían asignado los despachos todavía, porque recordemos que hay un recambio no solamente de diputados y diputadas, sino también un recambio en lo que tiene que ver con la parte administrativa de la Cámara. Claramente la gestión que ingresa trae a su gente de confianza que tiene que aprender el manejo de cada área, ¿no? El personal que trabaja en cada área, y eso lleva un tiempito hasta que te organizás y poder llevar las cosas adelante. Así es, sí, justamente, bueno, ahí y están muchos eligiendo los despachos, están a ver qué es lo que más conviene. Yo ayer fui a visitar a un diputado que estaba en un lugar que yo no conocía, estaba sobre la calle Riobamba, justamente en un edificio anexo, está dentro de esta manzana, pero bueno, y entonces estaba fuera de lo que es el sector del edificio anexo, bueno, tenía balcón, tenía un buen lugar, bueno, ellos van ubicándose. Uno recuerda los tiempos en aquellos, eso se da más en el Senado, pero cuando la guerra de los despachos, el robo de los despachos. Un día podemos ponernos a hablar de cómo, sabes que hay algunos que le ponían guardia al Y hay despacho. hay una gran diferencia entre los despachos que están en el Palacio y los despachos que están aquí en el anexo de la Cámara. Igual los del anexo son muy modernos también, más los que están arriba en los pisos más altos tienen una vista muy linda a lo que es la cúpula, ¿no? A lo que tienen incluso en la terraza de aquí del anexo de la Cámara de Diputados. Pero los que suelen tener asignados los despachos del Palacio son, por lo general, los jefes de bloque, ¿no? Otros diputados ya de más trayectoria aquí dentro de la Cámara. En el Senado se daban muchas las guerras. Por ejemplo, el Senado fue diputado también, Jorge Yoma, riojano él, y se apoderó de un despacho, un lindo despacho en el Palacio, entrando por la ventana.
Bueno, una vez que hiciste pie dentro del despacho, bueno, te hiciste, y ya le cambiaste la cerradura, ya es tuyo. Eso por lo menos era hace años, era así. Y también hubo un funcionario muy todopoderoso de aquellos, hay muchos que se deben acordar de él, Carlos Corach, fue ministro del Interior durante todo el gobierno de Carlos Menem, 10 años, o sea, era muy todopoderoso y fue senador, en determinado momento se transformó en senador por la capital federal. Él vino y le dieron un buen despacho. Y él se fue de vacaciones, porque claro, los despachos se cambian en diciembre, y él se había ido de vacaciones a Europa, y allá se enteró que le habían robado el despacho. Sí. Le había robado un senador de pocas pulgas, un senador formoseño, se había apoderado del despacho, le había cambiado hasta la placa. Y él empezó las tratativas desde Europa por teléfono. Peleándose por los despachos, una cosa tremenda. Y vamos a contar cómo terminó esa historia, pero bueno, vamos me dice nuestra productora que nos metamos en el tema el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer, José? Vamos a repasar leyes aprobadas ya, leyes aprobadas hoy. A lo mejor si nos da el tiempo, terminamos. Y si yo me quedo hablando de los despachos, para que nos da el tiempo, vamos a terminar todo este recorrido que hemos hecho. Vamos a arrancar viendo por un tema entonces que ya está aprobado, que tiene que ver con la pubertad precoz. Vamos a ver cuándo se trataba y en qué consistía. Se va a votar en general y en particular con las modificaciones leídas por la miembro informante, el dictamen recaído en el proyecto de ley por el que se crea el programa de pubertad precoz. Orden del día número 531. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 175 afirmativos, 0 negativos, 0 las abstenciones. Resulta afirmativa. Felicitaciones. Se comunicará al Honorable Senado. Bueno, ahí veíamos entonces lo que fue la aprobación, ¿no?, del programa de pubertad precoz. José, recordanos en qué consistió este proyecto que ya es ley. Sí, así es, en este recorrido que vamos a hacer de las leyes aprobadas a lo largo del año. Bueno, esto recién veíamos cuando se aprobó en la Cámara de Diputados. Había tenido un largo debate sobre el tema, mucha gente en las gradas esperando a ver uno de los temas más esperados, pero después se demoró su llegada al Senado. La llegada fue inmediata, pero después su aprobación, y finalmente se dio y se transformó en ley el 29 de septiembre de este año. O sea, fue la última sesión que hubo este año en la Cámara Alta, sin oradores. Se aprobó rápidamente porque bueno, ya no alcanzaba el tiempo, y se aprovecharon para darle la sanción que faltaba. 54 votos a favor, 1 solo en contra, de la cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, que suele oponerse a todo tipo de proyectos, siempre argumentando si tiene algún gasto presupuestario, es el argumento que da. Bueno, un proyecto que busca crear el programa Pubertad Precoz para garantizar el acceso a la detección, diagnóstico y tratamiento integral para el abordaje de la pubertad precoz central en niñas y niños. Esos son esos casos, ahora lo vamos a ver en otra próxima placa. Que ya vemos, el proyecto tenía media sanción de diputados desde el 19 de abril, vean el tiempo, los meses que pasaron, entonces por eso menos mal que alcanzó a entrar en esa última reunión que hubo en el Senado. La pubertad precoz, ¿qué es? Es una condición que lleva a los niños y niñas a adquirir en forma temprana caracteres sexuales secundarios. Esta problemática no se reduce solamente a cambios físicos también, sino a otros emocionales y psicológicos. Son temas que pasan por las hormonas, ese tipo de cosas, y imagínense cuando te desarrollás mucho más y mucho antes de lo esperado. Entonces, justamente después tenés todo tipo de trastornos que, bueno, pasan por trastornos familiares, trastornos emocionales y sobre todo psicológicos. Veamos entonces esta próxima placa. Este proyecto fue impulsado por los diputados Rubén Mansi y Carla Carrizo, ambos de Juntos por el Cambio. Rubén Mansi terminó su mandato, y recuerdo que en aquella
recién estábamos comentando con Lu fuera de cámara, recordando el último proyecto que se había aprobado, que fue en esa sesión no la preparatoria no, pero fue la sesión de la previa de la Asamblea, sí, justamente, y que se había aprobado la ley Nicolás. en la sesión de la jura fue. Así fue. Claro, la jura Así. de los nuevos diputados. Claro, esa sesión que se armó solamente con la última No, en sesión realidad de no fue la jura, fue la anterior, que era Ah, la para jura. aceptar las renuncias. Claro. A que Claro, por todavía eso. estaba con la composición vieja de la Cámara, entonces ahí se aprobó la ley Nicolás. Que era una sesión de jura, pero lo Claro. que pasa es que los que tenían que jurar después quedaron para que juraran Sí. en la sesión de jura de Sí. todos los Sí, 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 así legisladores, sí. Y en esa última sesión habló Rubén Mansi, catamarqueño, en la colección cívica, y se despidió y dijo que bueno que los despidamos con un proyecto como era el de la ley Nicolás. Y bueno, porque él trabajó mucho, por ejemplo, en este tipo de leyes de salud, el vicepresidente de la Comisión de Salud, junto con Carla Carrizo, tiene cómo funciona este proyecto, entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad en sus aspectos médicos y sociales. También este proyecto que aprobó y que ya es ley, promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento del programa de la pubertad precoz y como así también generar protocolos de atención de niñas, niños y niños con ese diagnóstico, porque claro, justamente hay que ver de qué manera, bueno, acá estaba hablando de los profesionales de la salud, yo le sumaría también los profesionales, por ejemplo, de la educación, por ejemplo, cuando tenés algún chico que en una situación que está más desarrollada que los demás, entonces a ver si cómo tenés que actuar en esas circunstancias. Bueno, ya concluido este proyecto, vamos al otro de los proyectos uno de los más esperados también, muerte perinatal. Fue tras una larga espera, la Cámara de Senadores aprobó también en esa última sesión del 29 de septiembre un proyecto que tiene por objeto, y del que hemos hablado mucho durante el año, establecer procedimientos médicos asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, aquella que se produce entre la semana 22 y hasta 7 días después del nacimiento. Y la votación resultó en el Senado con 54 votos afirmativos, 1 negativo de Carmen Álvarez Rivero, justamente la que mencionábamos hace un ratito. Veamos entonces la próxima placa. Es el proyecto bautizado como Ley Joana por el caso de Joana Pi Ferrer, que fue la impulsora de la iniciativa y quien fue víctima de violencia obstétrica, que recordemos que ella, cuando contó su caso, su situación, ella comentaba mucho de que, bueno, ella había perdido a su hijo, y quedaba, por ejemplo, una de las cosas que comentó ella, inclusive estuvo en la reunión de comisión y expuso su caso y contaba, bueno, el hecho, la tortura que era para ella estar varios días después de que había perdido al hijo y estar en la misma sala donde estaban aquellas mamás que estaban felices con sus criaturas, y ella vivía doblemente el duelo por su bebé y perdido. Indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas y afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley. El proyecto tenía media sanción de diputados desde el 24 de noviembre del año pasado, justamente, y bueno, veamos a ver en la próxima placa de qué es lo que establece esta iniciativa. Se busca dotar a las y los profesionales de la salud que intervienen al momento del parto de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufran una muerte perinatal. También la idea es posibilitar un ambiente de contención y cuidado con el acompañamiento de especialistas y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas, todo eso que se da en esas circunstancias tan trágicas. Si te parece, José, vamos a repasar lo que fue el testimonio de la diputada Camila Crescimbeni en el día que se trató aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, esta ley Joana. Veamos en qué consistía. Buenas noches a todos. Bueno, lo último que quisiera en la vida es estar hablando sobre este proyecto, que me acuerdo cuando lo dictaminamos hace un montón de tiempo. Y bueno, la vida quiso que me tocara hace 2 meses perder al hermano gemelo de Rufino,
de un embarazo gemelar monocorial que venía muy bien, que nunca tuvo complicaciones y que en el último momento yo ya estaba internada por una rotura prematura de membranas, que es con lo que se conoce como fisura de bolsa. Estuve 48 horas internada sin problemas, con maduración pulmonar, que es lo que se suele hacer cuando los bebés son prematuros. Estábamos en la semana 33 y en la madrugada del lunes, sin previo aviso, sin más que un monitoreo de las 5 de la mañana porque tenía algo de dolor que dio bien. A las 8:30 de la mañana, el siguiente control vio que mi hijo Silvestre no tenía más latidos, que es la frase que toda madre que gesta puede aseverar que es lo más terrible que te pueden decir, porque es la vida que uno ama, que eligió, y el tamaño que tiene ese amor es tan proporcional al dolor. Y acá Giovanna lo sabe, y muchas de las madres y padres que en estos 2 meses nos escribieron, cientos de madres y padres, porque evidentemente es un tema mucho más común y mucho más conocido, mucho más tabú, digamos, de lo que se sabe cuando uno gesta y elige tener hijos, y eventualmente tiene que atravesar el dolor más grande, que esa vida que uno preparó, añoró, deseó y durante mucho tiempo gestó en su vientre, no esté más en este plano. Nunca me imaginé que iba a estar hablando en este proyecto en particular, pero lo que quería transmitir, más allá de la experiencia que me tocó, es visibilizar en mí, como le habrá pasado a Giovanna también y a otras personas que también están en el recinto, y no voy a decir sus nombres porque es la historia personal de cada uno, pero es muy importante el acompañamiento en ese tiempo, porque una está en shock total, porque espera la vida, no la muerte, y no sabe sus derechos. Esa es la realidad. Yo no sabía que lo podía tener a Silvestre UPA, y agradezco enormemente a todo el equipo perinatal del Sanatorio Mater Dei, que desde el primer minuto me ofrecieron tenerlo a Silvestre UPA, y lo tuve 4 horas. Le pusimos ropa, lo llamamos por su nombre, le cantamos, lo abrazamos, lo vestimos, y todo esto es parte de este proyecto, porque esos hijos son bebés amados, no son, un dato menor, o como en algunos casos todavía que tenemos que seguir debatiendo antes de la semana 22, hay muchas madres y padres que no se los pueden llevar, aunque lo desean, para hacer un rito de sanación, porque todavía no pudimos lograr transformar, digamos, para esa legislación más civil, para poder también tener eso a disposición. El tiempo que puede ser prolongado, y eso lo charlamos también, para modificar la sala de partos. Muchas veces uno tiene que retirarse, y es así, pero la despedida tiene que poder continuar, si la familia así lo desea, en otro lugar, en una habitación. Como digo, los médicos y el equipo que acompaña, y que si uno elige que puede estar acompañado por una psicóloga o psicólogo perinatal, poder también hacer partícipe a otros miembros de la familia de esa despedida, porque es muy corto ese tiempo que uno tiene. De nuevo, estamos en shock, y es parte del proceso que te va a ayudar a sanar para toda la vida, a integrar ese dolor, que es algo que aprendí, porque el dolor ese no se supera ni se deja atrás, porque se transforma en quien uno es para siempre, y todo lo que uno pensó que iba a ser es diferente, y la vida es diferente a la que soñaba, pero sigue siendo vida. En mi caso también lo tengo a Rufino, que luchó del día 1, y a Juanita. Pero es muy importante para todas las mujeres de todo el país, en todos los rincones y en las diferentes maternidades públicas y privadas, que esté ese derecho y que esté ese acompañamiento, porque es la diferencia entre poder sanar o estar siempre en deuda pensando que no tenés ni una foto de tu hijo o de tu hija, que es el único recuerdo que podés tener. Bueno, ahí escuchábamos a la diputada entonces dando su testimonio en primera persona respecto a lo que fue la muerte perinatal en base a su propia experiencia, y bueno, con su otro bebé en mano que estaba hace poquito tiempo recién nacido. ¿Qué más tenemos, José? Sí, justamente, bueno, pasamos entonces al régimen de producción orgánica para economías regionales. Esta fue otra de las leyes que se aprobó. Esta fue impulsada por el formoseño Ramiro Fernández Patri. Ajá, sí. Así es. Bueno, finalmente, esta tuvo un tratamiento rápido. Se había aprobado en la Cámara de Diputados y después pasó por la Cámara Alta, se aprobó el 29 de septiembre. Vamos cronológicamente, durante las últimas semanas fuimos pasando recorriendo la manera como se habían convertido en ley. Recordamos, fueron 3 sesiones nada más en el Senado, entonces esta fue la tercera.
y fue la del 21 de septiembre. Este proyecto prevé una serie de beneficios fiscales, entre ellos la reducción del 50% en el monto total del impuesto a las ganancias, determinado en cada ejercicio respecto de las actividades productivas. Bueno, veamos entonces la próxima placa cuántos votos tuvo en aquella oportunidad. 54 votos a favor, 1 en contra. ¿De quién fue? Carmen Álvarez Rivero. También el proyecto prevé una serie de beneficios fiscales, entre ellos la reducción del 50% en el monto total del impuesto a las ganancias, determinado en cada ejercicio respecto de las actividades productivas. Y veamos en la próxima placa, se trata de un régimen de promoción que extiende por espacio de 10 años, cuya autoridad de aplicación es la AFIP y que otorga un certificado promocional a los efectos de la operatividad de ese régimen. Prevé beneficios fiscales y por el mismo se crea un registro donde se inscriben empresas y los productores alcanzados por la ley. La norma había sido aprobada por 120 votos afirmativos, 6 negativos y 38 abstenciones el 6 de julio pasado en la Cámara de Diputados. En ese momento, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de aquello de uno pensaba que este proyecto iba a tener mucha más aceptación. En aquella oportunidad empezaron a escucharse voces críticas porque atendían a que era un régimen promocional para solamente un sector. Recordemos, en Juntos por el Cambio siempre suelen exponer el tema de la crítica respecto de que, bueno, estas son cosas que haya privilegios para sectoriales. Siempre dicen, hace falta un régimen impositivo, en todo caso, que abarque a todos los sectores, que los beneficios sean generales y no que atiendan solamente a algunos sectores. En este caso, cuando en su momento el diputado formoseño Fernández Patri lo promocionaba, él decía que, bueno, esto nos iba a dar competitividad en el mundo, porque es algo en lo cual somos muy fuertes en el tema de la producción orgánica, pero que necesitan alguna atención en particular. Y aquí, bueno, entonces pasamos ahora a la siguiente placa. Bueno, otro de los proyectos aprobados justamente y que fue también en esa sesión final del Senado fue el 29 de septiembre. El Senado convirtió en ley la autorización de entrada y salida de tropas. Esta por un lado. Fue una de las cosas que se aprobó. También en esa jornada se aprobó la Ley Olimpia sobre violencia digital. Esta norma se convirtió finalmente en ley el 11 de octubre por unanimidad, 230 votos. Fue votado luego de que en el inicio de la misma se aprobara su tratamiento con los 2/3 del cuerpo por no contar con el dictamen de comisión. O sea, si no la metían ahí, no la metían más, justamente, pero el tema con esta ley, ¿qué es lo que pasaba? O sea, no necesitaba mayor debate porque ya se había debatido, ya había tenido aprobación. Veamos entonces ahora por qué, vamos a la próxima placa. Incorporaba ahora al artículo 4 de la ley 26.485 de protección integral de las mujeres la definición de violencia contra las mujeres, el término participación política. Esta modificación había sido incluida en la Cámara Alta porque justamente había pasado, primero arrancó en diputados, cuando pasó por el Senado se aprobó también. Y bueno, se había aprobado, pero justamente el tema era que había que hacerle una modificación que finalmente fue convalidada en la Cámara de Diputados porque faltaba esa frasecita. ¿Tenemos otra placa más o no de violencia digital? No, esto ya es suficiente y teníamos también en esa oportunidad la diputada Mónica Macha, que fue una de las que ya lo había vendido en ese momento. La presidenta de la Comisión de Mujeres. Claro, justamente, y ella hablaba que el intento de magnicidio en su momento contra Cristina Kirchner había sido consecuencia de la violencia digital. Por eso le querían sumar esto, a que no necesariamente era algo que tiene que ver con publicar las fotos, o sea, ese tipo de cosas, sino que también podía existir la violencia política. Así es, y la violencia digital es una ley muy importante porque lo que busca es modificar la actual ley de violencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que incorpora como una forma o una modalidad de violentar contra las mujeres la violencia digital. Vamos a escuchar a Dania Tabela, que hablaba respecto del tema. Trabajé con Mujeres y Diversidad y con la diputada Macha logramos incorporar la violencia digital como parte de la violencia contra la mujer. ¿Qué es eso? Es la Ley Olimpia. Nosotras teníamos, bueno, yo en realidad representé un proyecto que había presentado la diputada Josefina Mendoza,
que también es parte de mi espacio y de mi equipo. Yo lo representé, Mónica Macha había presentado uno parecido, teníamos pequeñas diferencias, la verdad que nuestros equipos trabajaron en pulirlas, en ordenarlas y llegamos a un dictamen consensuado, después pasó a recinto, se aprobó, volvió del Senado con unas correcciones y ahora es ley. Y tiene que ver con esto de hacer la analogía entre la violencia del campo analógico, digamos, del físico, claro, respecto de la violencia digital. Y ahí también es importante la escucha. A ver. Porque vos fijate que esa ley, que si bien viene a partir de un caso que vive una chica en México, que es la que lo propicia, la Ley Olimpia de México, acá en Argentina hay muchísimos casos. Y vos sabés que a mí me llamó la atención... Contale de qué se trata porque a lo mejor no saben. La Ley Olimpia lo que establece justamente que la violencia digital es un tipo de violencia contra la mujer, establece cuáles son esas violencias digitales, que tiene que ver con la difusión de material privado, sin consentimiento, videos, fotografías, audios, etcétera, y que además se usan como mecanismo de extorsión. Plenamente. En general esto genera que las mujeres se retiren de las redes, que se alejen de sus lugares de trabajo, en muchos casos que se vayan de las ciudades, y el caso más duro, o uno de los casos más duros que a mí me ha tocado más de cerca, es el caso Belén, una chica, mujer policía de la ciudad de Bragado, que se suicidó porque su expareja publicaba... También era policía, creo. Claro, publicaba videos íntimos, mamá de dos nenes. Con eso y mamá de dos nenes. Mamá de dos nenes. Mamá de dos nenes. Bueno, Bragado es una ciudad chica, se conoce todo el mundo. Y los hizo circular esa foto. Claro. Entonces, nosotros no somos conscientes muchas veces de eso. No, y de del hecho, daño. Con Mónica hablábamos, con la diputada Macha hablábamos, que nos llamaba la atención que cuando se aprobó la ley casi no lo tomaron los medios nacionales. No me digas. Los grandes diarios, los grandes medios nacionales no tomaron el tema. No parecía un tema importante, pero no sé, la cantidad de medios del interior, sí, claro, de la provincia y del país que tomaron el tema. Y te llamaban los periodistas y te decían, acá pasó tal cosa y acá hubo tal caso. Claro. Porque en esas comunidades el impacto es mucho mayor. ¿Qué te parece? Entonces digo, me parece que hay muchas de estas cuestiones que tienen que ver con estar cerca. Bueno, escuchábamos a la diputada Tabela entonces hablando respecto a este tema. Y llegó el momento de hacer un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Respecto a Diputados TV, que por muchas veces he respondido a la invitación que ustedes me han hecho, siempre he sentido un trato muy cordial, muy correcto, muy ecuánime. Yo miro Diputados TV cuando suelo estar en el despacho y veo que allí pasan las opiniones de todos los bloques, de todos los diputados, de modo que en general me parece que brindan un buen servicio, no a la Cámara, sino a la comunidad, que tiene la oportunidad a través de Diputados TV de escuchar todas las voces y todas las opiniones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos
en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no?
conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. El pluralismo que tienen ustedes, inclusive la apertura y el respeto hacia cada uno de nosotros con el pensamiento, lo hacen y lo practican día a día. Y también creo que la gente lo sabe y es bueno, y yo abogo para que ustedes continúen porque esta herramienta nos sirvió siempre a todos. Bueno, continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias, haciendo un repaso de las leyes que ya fueron aprobadas por este Congreso Nacional, y digo Congreso porque tienen aprobación de la Cámara de Diputados y también del Senado, José, ¿no? Así es, y llegamos a una de las leyes estrella de este año. Bueno, la modificación de la ley de alquileres, si hemos hablado de este tema. Volvió, hubo un emplazamiento. Hubo 2 años de tratamiento en tiempo de pandemia, debate, hubo 100 invitados, se dieron muchas vueltas, se aprobó algo, después se desaprobó, o sea, tuvo todos los aditamentos necesarios para hacer una novela de suspenso con esta norma que se terminó aprobando pasada a las 5 de la madrugada de la sesión del 11 de octubre. Y un tema que se viene tratándose por lo menos 4 o 5 años con el tema de las modificaciones. Primero la primera ley, después de la pandemia otra vez que se retocó la ley, ahora es como una cosa de no acabar con el tema de la ley de alquileres, ¿no? Sí, es así porque, bueno, hablábamos de las reuniones informativas que hubo con esta gestión, pero antes había habido un montón de reuniones cuando fue la ley Lipovetsky, bueno, no se hizo. Siempre digo, o sea, siempre pobre cargan contra Lipovetsky. Sí, pero ayer bueno. vos sabés que ayer justo en el otro canal en el que estoy trabajando estuvo él de invitado de columnista y decía, al final se dieron cuenta que la ley no era mala, el tema es la economía y la inflación que, bueno, el problema es ese, claro. Que terminó complicando las cosas con la ley. Así es. De hecho, se aprobó con una monumental cantidad de votos. Lo aprobaron todos, me decía Daniel ayer, es verdad. Sí, se aprobaron todo, o sea, no fue unánime, pero sí hubo una aprobación general. En su momento, bueno, finalmente estaba prevista para un país que no tuviera inflación. No hablemos del nivel actual de inflación, o sea, ¿qué ley va a funcionar con eso? Esta reforma que se le hizo tampoco va a funcionar, obviamente. Pero bueno, veamos, se aprobó entonces el 11 de octubre, en la madrugada del 11 de octubre, la Cámara de Diputados, donde había nacido todo el debate, y uno preguntará, ¿pero por qué volvió la Cámara? ¿Cómo es que la aprobó la Cámara de Diputados en ley? Ya lo vamos a ver. Convirtió en ley el proyecto que modifica la ley de alquileres según las propuestas del oficialismo y aliados en ese momento. Fue 49 días tuvo el periplo entre la media sanción, que luego sería modificado en el Senado, el 28 de septiembre, cuando llegó ahí. En el 28 de septiembre la modificó, la Cámara Baja volvió a votar así un proyecto de ley de alquileres y en esta oportunidad, a diferencia de lo que había sucedido el 23 de agosto, que fue el día que se aprobó, sonrió el oficialismo al ver convertida en ley la norma aprobada en la Cámara Alta. Me acuerdo que esa ida y vuelta entre la Cámara de Diputados, el Senado y la Cámara de Diputados generó un enojo en la gente porque si es lo que necesita resolución ya en lo inmediato es el tema de la ley de alquileres, tanto para inquilinos como también para propietarios, y recuerdo que eso terminó generando mucho malestar porque era una cosa de te pasa una cámara, pasa a la otra cámara, que te modifica una, te modifica la otra, fue una cosa de no acabar. Así fue, claro, y el tiempo ese, imaginémonos, cuando tenés media sanción, ¿qué haces vos propietario? Y no podés alquilar. Si tenés que alquilar, esperás un tiempo a que salga la sanción de la ley a ver qué es lo que pasaba. Y encima, si tuviste el hecho de que la ley de la Cámara de Diputados aprobó una cosa que después el Senado modificó y después diputados aprobó los que había aprobado el Senado, que no es lo que suele suceder, o sea, se supone que una Cámara va a insistir con la norma impuesta originalmente, pero bueno, en definitiva se aprobó esto. Veamos qué es lo que se aprobó específicamente. A ver, se concretó en una votación que concluyó con 128 votos afirmativos, el dictamen de mayoría
Hubo 114 votos en contra, 0 abstenciones. Acá, bueno, o sea, hay que rescatar el 0 abstenciones de todo el mundo está a favor o en contra. De todas maneras, estaba evidentemente hubo algunos que habían apoyado la norma original y después se dieron vuelta. Bueno, el texto aprobado mantiene 3 años el plazo de los contratos. Es el tiempo actualmente vigente, que era o sea, se mantuvo eso. Los ajustes se podrán realizar con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses. Esa fue otra de las cosas que se debatió mucho. También se establece como índice la actualización del precio por el coeficiente casa propia, que es el utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Eso lo dice la ley. Ahora veremos cuál es el ministerio que viene. No sé cuál es el que captó ese área. Entiendo que Economía, seguramente. A partir de la ley de ministerios se achicaron muchos ministerios. Se redujo a la mitad. El coeficiente está conformado por la menor variación que surge de comparar el promedio del 0,9% de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC y la variación del coeficiente de estabilización de referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina. De ahí sale el nuevo coeficiente. Y llegamos ahora sí, en la próxima placa vamos a ver la última ley aprobada en lo que fue este año. Entonces, hasta ahora. Sí. El Plan Nacional de Ciencia 2030 se aprobó rápidamente. La Cámara de Diputados convirtió en ley en la sesión del 11 de octubre, que fue la última que tuvo la Cámara de Diputados. Recordemos, si vemos la fecha, después faltaban todavía las elecciones generales, después vino el balotaje. Siempre se especuló con una última sesión entre una elección y la otra. No, al final eso no hubo consenso para armarla. El plan que contempla 10 desafíos nacionales y distintas agendas que serán trabajadas en conjunto con todas las jurisdicciones. Este proyecto, que fue enviado por el Poder Ejecutivo, había obtenido media sanción mucho tiempo antes, el 27 de octubre de 2022. O sea, un año antes se había aprobado, un año tardó entre una Cámara y la otra, le faltaron 11 días nada más. De diferencia, logró la sanción definitiva con 156 votos afirmativos, ninguno negativo, 2 abstenciones que eran de los diputados Rubén Mansi de la Coalición Cívica y Romina del Plat del Frente de Izquierda. Y ahí terminamos con la cantidad de leyes que se aprobaron a lo largo del año. Ahora hagamos un raconto, uno por uno, un punteo de no las vamos a contar todas, pero sí vamos a recordar cuáles fueron. Me va a faltar una, acá, claro. Podría hacerme el sonso y dejarla pasar, pero no, está faltando una que después la mencionamos cuál es. El plan de pago de deuda previsional, el proyecto de informatización y digitalización de las historias clínicas, creación del Parque Nacional y Reserva Laguna del Palmar en la provincia del Chaco, la modificación de la ley de sangre para crear el Registro Nacional de Donantes del CPH, que es las células progenitoras hematopoyéticas. Sí, José, me dicen que nos metamos a repasar lo que fue los testimonios del día de hoy. Ya nos queda poquito tiempo, así que bueno, gracias por haber armado este informe de las leyes que aprobó el Congreso Nacional a lo largo de este año. En esta oportunidad vamos a escuchar a Verónica Gabriela Rancini del Bloque PRO de la provincia de Santa Fe, que hablaba sobre la gobernabilidad. Hay diversas opiniones, no son todas iguales. Incluso dentro de su propio espacio. Incluso dentro del espacio, pero bueno, hasta que podamos verlas y analizarlas tampoco podemos emitir ningún tipo de opinión, porque la verdad es que la idea es acompañar, ¿sí? La idea del PRO es la de acompañar y de acompañar desde un lugar de dar gobernabilidad. Siempre y cuando sean medidas que sabemos qué es lo que se necesita, qué es lo que hay que hacer. Se viene hablando todo este tiempo, ¿no es cierto?, de que estamos en un momento límite donde tenemos que terminar con el déficit de una vez por todas, porque si no tenemos posibilidad de progresar. Bueno, esto fue entonces un poquito el repaso de lo que decía la diputada en el día de hoy. ¿Qué otras leyes se aprobaron, José, en el día de hoy? Hacemos un rápido repaso. Así tenemos unos 5 minutos. Capacitación sobre los... Ahí vimos. Ahí habíamos llegado hasta la modificación de la ley de sangre. Después tenemos la capacitación sobre los derechos del niño, la ley Lucio, reconocimiento de la lengua de señas en todo el país como idioma piso Hablando de la gestual. ley Lucio, empezó esta semana el jury de enjuiciamiento contra la jueza que dio la tenencia a la progenitoria de Lucio con la
con la pareja de ella, ¿no? ¿Por qué el Así jury es. de enjuiciamiento? Porque las acusan de un mal desempeño, de no aplicar el protocolo, de no tener en cuenta el interés superior del niño y no haber seguido los pasos que tiene que establecer la justicia a la hora de determinar la tenencia hacia cualquiera de los progenitores. Y como lo hemos dicho acá, todo el recorrido que tuvo esta ley Sí. fue bastante Fue veloz. muy rápido. Y la Para los- condena que tuvieron las y la las dos condena, mujeres sobre también. todo. Renovación del certificado único de discapacidad también, la ley de promoción de la enfermería, el proyecto que jerarquiza el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas también. A ver, veamos en la próxima placa, modificación de la ley de impuesto a las ganancias sobre exenciones de trabajadores de la salud, esa fue otra de las normas que se aprobó, alcohol cero al volante, vean la cantidad de leyes importantes que se aprobaron. Y de leyes importantes, el fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe que busca contribuir a la lucha contra el narcotráfico, también el diagnóstico humanizado sobre síndrome de Down, también el reconocimiento de títulos de grado de educación superior del Mercosur. Veamos ahora la próxima, a ver, la 15, Día Nacional del Kimchi en la Argentina. Esta se aprobó sin debate rápidamente también. El kimchi, eso fue presentado por una senadora de Misiones, sí. Así es, sí, eso es en noviembre. También la eliminación del trámite de la fe de vida, jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas, esa es una de las leyes también importantes que se aprobó. También fue sin debate en esa. Modificación del impuesto a las ganancias, y habremos hablado de ese Sí. tema, y ahora que parece que vamos a Que ahora que está en retrotraerlo. tela de juicio nuevamente, parece que lo quieren hacer pasar por aquí. En el caso de que lo quieran hacer pasar por la Cámara de nuevo, ¿necesita alguna mayoría especial para revocar la ley? No, una ley se deroga con... Presentan una nueva ley en la cual dice que se deja cambia. sin efecto... Porque no se va a derogar, seguramente se va a modificar. Claro, como que la cuarta categoría vuelva a tributar nuevamente. Así es, sí, y en seguramente. en ese caso, la Libertad Avanza podría contar con los votos de Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio no votó esta ley. No votó, claro, así está. Seguramente estará lo que se va a dar a lo largo de este año, que es esa mayoría automática que se va a dar en algunos temas, Sí. que es toda la mayoría, menos la izquierda y Unión por la Patria. Después también tenemos el programa de becas Progresar. En la misma sesión se aprobó la creación de la Universidad del Delta. Acá son 5 universidades, veamos cuál. También la de Pilar, la de Seiza y la de Madre de Plaza de Mayo. La creación de la Universidad de Río Tercero también. Y el programa, acá llegamos a lo que comentábamos hoy, el programa de pubertad precoz también. Muerte perinatal, el régimen de producción orgánica para economías regionales, la ley Olimpia sobre violencia digital también se aprobó, la modificación de la ley de alquileres fue ley también, el Plan Nacional de Ciencia 2030, Sí. esas son 29 y me faltó la ley 30 es, claro, porque pasó desapercibida porque es la entrada y salida de tropas, esa también Claro, faltaba, sí, son sí, 30 leyes sí. y veamos ahora un comparativo también. Fue un año de poca productividad, si lo consideramos, lo comparamos con 2022, hubo 37 leyes, en 2021 52 leyes, en 2020 66 leyes, en 2019 39 y en 2018 36 leyes. De todas maneras estuvimos ahí Sí, en el estuvo promedio. parejo. Entre Fue un ahora, año electoral. 2020, 66 leyes, ¿puede ser? ¿Qué año? Sí. Tremendo. Sí, fue 2020, 2020 plena pandemia encima. por eso, se trabajó más en pandemia y fue La virtualidad eso. termina generando productividad en este caso, ¿no? Así es, sí, y trabajaron todos, trabajaron los diputados, trabajó el canal también, trabajó mucho, Sí. o sea, En pandemia, tal cual. con Sí. mucho Zoom, pero bueno, se trabajó muchísimo. Así es, bueno, entonces fue un poco el repaso de lo que dejó este año parlamentario, teniendo en cuenta un año de elecciones también. De elecciones y que todavía no terminó, porque a esas 30 que Yo ya estoy estamos como, sumando chau, ahora, chau. a pesar Sí. de tu escepticismo respecto de que haya o no extraordinarias, si hay, es muy probable que sean ley durante el transcurso de este año, o sea que ese número 30 Podría crecerá. aumentar. Veremos cuántas leyes, si las mandan, Mira, cuántas leyes. quedan 12 días hábiles, contando estos 2 días que quedan de esta semana, la siguiente y termina el año. No sé, José, ¿vos qué decís? Yo creo que ¿Habrá sí, que tiempo va a de dar. convocar a extraordinarias, convocar a Sí, comisión, yo creo que sí. constitución Sí. de comisiones, luego, ¿sí? Sí, yo creo que sí, puede suceder y si no, bueno, seguirán en el mes de enero Sí. o febrero, Bueno. porque puede ser extraordinarias, es eso, no es excluyendo enero. Veremos qué va pasando. Bueno, llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días. Que tengan una muy buena jornada. Chau.
transmitiendo por Diputados TV, a quienes agradezco muchísimo porque mucha gente, muchos intendentes del interior del país, sobre todo por la fecha, no han podido asistir, así que todos los intendentes y todos los que ahora pueden conectarse.